Este caso de los jóvenes de Lagos de Moreno se suma a una larga y lamentable lista de otras investigaciones en donde las víctimas son jóvenes que en principio no tienen vínculos con grupos del crimen organizado, pero que han sido revictimizados por las autoridades locales de Jalisco. El fenómeno de las desapariciones en el estado de Jalisco no es nuevo. Sin embargo, el caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno puso de nueva cuenta los reflectores sobre una crisis que enfrenta el estado y que las autoridades locales han intentado mantener en la penumbra. En Lagos de Moreno se habla de desaparición, que es la expresión más fuerte que existe en Jalisco ahora mismo de la violencia organizada. Jalisco, con corte a mayo de este año, en la base de datos oficial del registro de víctimas y de desapariciones del gobierno federal, al cual el gobierno de Jalisco contribuye, tiene más de 15,000 desaparecidos, son como 15,000 y un poquito más, y de ellas más de 1,300 han sido localizadas sin vida. Entonces, este caso es una expresión más de la crisis de desaparición que existe en el estado de Jalisco. Una situación de inseguridad que se ha venido denunciando una y otra vez y que la autoridad de Jalisco siempre responde diciendo aquí estamos controlando la situación, van bajando los índices de inseguridad, vamos a la baja en materia de delitos de alto impacto y bueno, la realidad nos vuelve a decir una y otra vez que eso no es así. Quizás ese es el mayor reclamo que se hace a las autoridades porque es un problema que se advierte, que tiene tiempo. Los especialistas señalan que ante el descontento social y la imposibilidad de dar respuestas, el gobierno estatal ha tratado de minimizar los casos de desaparición e incluso de atribuir el clima de inseguridad al gobierno federal. Ya se han cerrado avenidas principales en Guadalajara para protestar contra la desaparición de todas estas personas. Pues lo que hace el coordinador de seguridad, Ricardo Berúben, que es que inmediatamente sale y dice que esto se ve como algo que fuera un delito federal, entonces que valdría la pena que la Fiscalía General de la República lo atraiga inmediatamente. Entonces, no nada más estamos hablando de una crisis, sino también una crisis institucional del gobierno de Jalisco que simplemente no encuentra la forma de cómo ni siquiera resolverlo, sino deshacerse de la responsabilidad, que es una responsabilidad fundamental del gobierno del Estado. Lo que vimos en Lagos de Moreno fue una movilización inmediata de las familias para denunciar la situación, hacerse presentes en el espacio público y por supuesto eso también lleva a presionar a la autoridad, ¿no? Para que haga búsqueda, para que investigue. La Fiscalía ha desplegado elementos y se habló de la necesidad de atraer el caso por parte del gobierno federal o solicitar al gobierno federal que atraiga el caso porque se presume vínculos con el crimen organizado y por tanto sería de competencia federal y que desplieguen elementos o fuerzas también para coadyuvar a la investigación. Eso es lo que hasta ahora se ha implementado. Desde 2017, diversos medios reportaron la existencia de campamentos en la entidad en los que los jóvenes son llevados a base de mentiras. Tras acudir a entrevistas de trabajo, se les trasladaba a estos centros donde son torturados, obligados a asesinar a otros jóvenes y extorsionados para unirse a los grupos criminales con base en amenazas de represalias contra sus familias. Los 5 desaparecidos de Lagos de Moreno tienen entre 20 y 21 años. Entonces, las características de la desaparición en México y en especial en Jalisco son muy precisas, ¿no? Son varones en edad productiva, generalmente son varones que vienen de entornos urbanos o cuando menos de concentraciones en donde hay ciudades medias, poblaciones que son relativamente prósperas. Estos jóvenes sufren las consecuencias de lo que hace décadas México padece, que es la falta de oportunidades para varones en edad productiva y sobre todo para jóvenes. Y muchísimas veces también son mujeres, ¿no? Que son arrancadas de sus contextos para la explotación sexual, la trata de personas, pero también para hacerse parte de estos grupos de la violencia organizada por la fuerza, obviamente. Lo que podemos observar son dos líneas. Una que refiere a los jóvenes varones, porque la mayoría de los desaparecidos de Jalisco son del sexo masculino, o sea, son hombres, son muchachos, y esto tendría que ver con el reclutamiento para trabajo forzado por parte de grupos criminales. Y en el caso de las mujeres, la edad de las desaparecidas es más hacia la adolescencia,
Las mujeres que desaparecen tienen entre 15 y 19 años y esto apunta a dos cuestiones. Una es a la trata de personas con fines de comercio sexual. Ha habido testimonios de sobrevivientes, de que hay centros de reclutamiento para el crimen organizado en distintos municipios o regiones del estado de Jalisco. Han logrado escapar. En otros, como el caso de Tala, que ha sido uno de los más sonados, hubo una fosa clandestina y algunos sobrevivientes narraron pues que quienes no se incorporaban de forma voluntaria al trabajo que realizan estos grupos de la delincuencia eran privados de la vida en ese momento. Lo que se convierte en un callejón sin salida para los jóvenes de la entidad. Miguel Hernández, Canal 14.